Obstürmt oder steigt und die Sonne uns lacht, der Tag glühend heiß oder eiskalt die Nacht. El día de hoy vamos a tener un invitado bastante interesante, el congresista de Acción Popular, Orlando Arapa, que pues ha sido cuestionado esta semana, ha pues generado muchísima polémica en los medios, digamos, mermeleros, en la prensa convencional y atrasada, por una propuesta que él ha presentado al Congreso para que a los venezolanos que tenemos de inmigrantes se les retire el permiso de trabajo y que sean repatriados a su país, a Venezuela. Entonces esto ha generado dimes y diretes, ha incendiado la pradera, así que vamos a hablar con él de esto y de mucho más. Así que vamos con él. ¿Qué tal? Bienvenido, el congresista Orlando Arapa, de Acción Popular. Vamos a conversar con él muchos temas interesantes, sobre todo algunos temas en torno a ciertas propuestas que él ha hecho y que la verdad a mucha gente le ha caído bastante bien. Bienvenido. Un gusto estar acá en su emisora y un saludo cordial pues a todo el Perú. Buenísimo, buenísimo, qué gusto. Usted es de Puno, es natural de Puno. Claro, de la región de Puno. La gente de Puno es una gente muy luchadora y que en estos momentos se merece todo el respeto del mundo y admiración, porque en realidad toda la sierra está que nos salva la vida a la costa, de verdad, con los productos que llegan, el abastecimiento y todo. Entonces eso es algo que también la gente tiene que tener muy presente. No te olvides de que el 85% de los productos y la comida que se pone en las ciudades provienen de la zona rural del país. Entonces, no solamente Puno, sino toda la sierra y también la sierra, la zona rural costera, que aporta justamente, digamos, en poner pues la comida en la mesa de todos los peruanos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí recién la mirada un poco al tema de la agricultura y en poder revalorar y darle la preponderancia del caso como política de Estado. Esperemos de que eso se consolide con el gobierno, porque la agricultura justamente, digamos, es el sostén de una economía de cualquier país en el mundo, ¿no? Entonces, si damos una mirada a los países desarrollados, evidentemente tienen potenciado mucho el tema de la agricultura, ¿no? Claro que sí, es lo que hacen, como usted bien lo indica, muchos países desarrollados han entendido que la agricultura es parte fundamental del crecimiento de un país, no solamente abocarse a la minería, a las actividades extractivas, que al final pues son recursos que algún día se tendrán que acabar. Entonces un país tiene que también avanzar por su gente, por su trabajo y su capital más precioso, que es la gente, es su trabajo, su fuerza laboral. Qué bueno que usted tenga conciencia plena de estos detalles. Eso, la verdad, es muy bueno. Ahora, hay una cosa que, bueno, todos están preguntando porque, bueno, hemos visto que ha recibido cierto ataque mediático por la prensa, digamos, tradicional o convencional. Entonces, por esta propuesta que usted ha hecho de aparentemente buscar retirarle a los inmigrantes venezolanos su permiso de trabajo y repatriarlos a su país. Tengo entendido, corríjame si me equivoco. ¿De qué se trata exactamente esta propuesta que usted tiene? Explíquela, por favor. El proyecto de ley simplemente, digamos, tiene como objetivo que el Estado al final pueda presentar una política migratoria, como sí pasa en cualquier país del mundo, donde el Estado pueda decirle al mundo cuánto de personas extranjeras puede necesitar anualmente, de manera tal que pues, se pueda tener realmente una síntesis de esa cantidad de personas que pueda sostener el Perú, para que no pueda desabastecer en la atención a los peruanos que viven dentro del país, porque evidentemente tú verás que en las zonas más deprimentes del país, incluido la capital, pues hay zonas donde en realidad las personas necesitan atención, y más esta pandemia que en realidad un poco nos ha desnudado claramente de que el Estado no va a poder soportar ni abastecerse con programas sociales
a sectores. Entonces, yo creo que el objetivo del proyecto de ley solamente es que pueda establecer una política migratoria y en realidad y también esto a base de la alta incidencia en el tema de violencia y la alta letalidad en el país, debido a que diario a diario existen pues y caen bandas organizadas que son extranjeros y no es por hablar mal, lamentablemente, los venezolanos en esto están metidos, ¿no? Lamentablemente. Yo sé que hay un grupo de venezolanos que vienen a trabajar, a forjar su futuro, que me parece muy bien, pero también hay otro gran sector de que han venido a generar mucha violencia, mucha delincuencia y hay mucha incertidumbre en la población. Y ese lamentablemente, y yo creo que ese tema es un tema nacional y hay que ponerlo en el debate. Y tiene que haber un proyecto migratorio, una política migratoria que el Estado presente, donde en realidad pues sea de consenso de la población, de las instituciones y podamos como Estado regirnos bajo esas circunstancias. Solamente eso. Eso es muy interesante lo que usted nos comenta, ahondando en la propuesta, ya que efectivamente no es una propuesta de discriminación ni nada de eso, es una propuesta en torno a un momento difícil que nos está tocando vivir y hay que priorizar a nuestros compatriotas peruanos. Lamentablemente hay alrededor de 1 millón de venezolanos en este país, buenos algunos, otros que efectivamente, como usted lo indica, han delinquido, y entonces hay una disyuntiva. Al final nosotros vamos a tener que elegir priorizar a los nuestros. Yo estoy segurísima que si se diera del otro lado también priorizarían a los nacionales también allá. Es lo natural. Ciertamente, cualquier Estado va a proteger a sus connacionales y eso pasa en el mundo y tiene que pasar acá también. Hay prioridades. En la vida hay 3 cosas que son importantes: las prioridades, las cosas importantes y las cosas necesarias. Y en este caso tiene que priorizarse primero al país, a los peruanos, atenderle. Y si hay posibilidades, ¿por qué no? Seguiremos abriendo las puertas, pero por este momento es totalmente difícil seguir soportando este tema de las olas migratorias, ¿no? Que en realidad nos ha tocado vivir. Claro que sí, y es un problema que no solamente se da aquí, sino se da en el resto del mundo. Hay muchas olas de inmigrantes que la verdad han desestabilizado muchos países. En realidad, a veces no se trata de que una persona o un grupo de personas migren masivamente hacia otro país buscando un futuro mejor, sino que en su país de origen se desarrollan las condiciones necesarias para que tengan una vida digna, un futuro digno. La idea es que tu país mejore, no que tú mejores lejos. Entonces, si los países quieren ayudar a países hermanos que están en momentos difíciles, pues ayúdenlos en su país, no en otro lugar donde se desarraiguen de su cultura, de sus raíces, de sus tradiciones, y la pasen mal, como al final siempre sucede. Entonces, ahora hay algo puntual que yo le quería decir sobre este tema de los venezolanos en el Perú, de que se ha reportado por fuentes bastante, digamos, fidedignas, de que, y hay denuncias también inclusive, de que en algunas clínicas particulares están empleando a médicos venezolanos y están despidiendo a médicos peruanos. Eso es algo muy lamentable, eso es algo muy terrible, porque nosotros tenemos médicos muy buenos en nuestro país, y más aún que estamos en una época de pandemia. De hecho, tenemos probablemente de los mejores epidemiólogos de Sudamérica, y eso hasta en Chile lo han dicho. Hace poco yo revisé una de las entrevistas que les hacían a uno de los epidemiólogos chilenos más rankeados, y señaló que en Perú había pues una cantidad de epidemiólogos bastante buena y bastante considerable, porque nosotros tenemos una particularidad. En nuestro país hay una suerte de confluencia de plagas, de epidemias chiquitas, focalizadas en lugares, digamos, bastante remotos, ¿no? Entonces, eso hace que haya este tipo de profesionales, porque hay efectivamente donde poder estudiar. Y que incluso en Chile estaban evaluando la posibilidad de traer también epidemiólogos peruanos, porque son muy buenos, tienen muy buena imagen, muy buena reputación. Entonces, ¿eso qué nos dice? ¿Por qué estamos, digamos, dejando de lado a nuestros médicos y estamos haciendo esto? Eso está muy mal. Ahora, también hay denuncias de que en algunas empresas donde se hace teletrabajo estarían contratando a venezolanos, pero no acá en Perú específicamente, porque tú sabes que hay una norma que te dice hasta cierto porcentaje puedes tener de extranjeros, independientemente si son venezolanos, si son bolivianos, si son colombianos, de cualquier nacionalidad. Ellos estarían
empleando venezolanos, pero desde allá, para hacer teletrabajo y a un precio, pues, la verdad, ínfimo, que no llega ni a la cuarta parte de un sueldo mínimo del Perú. Entonces, estas cosas también deberían ser regularizadas y también deberían ser quizás incluidas en algún proyecto de ley de este tipo, como el que usted está planteando, porque usted sabe, vivimos en el Perú y hay mucha criollada, hay muchas empresas o personas que dicen, bueno, si no puedo hacer esto, veo cómo encuentro la trampa para la ley, y eso está mal también. Entonces, tienen que pensar en todo, porque a estas alturas necesitamos que nuestros peruanos vuelvan a trabajar, vuelvan a esos puestos de trabajo que lamentablemente se les ha arrebatado. Sí, en efecto, yo creo que has hecho una mirada interesante respecto a este problema y lamentablemente hay que ser sinceros, ¿no? O sea, no te olvides que el año pasado en la capital de la República habían a diciembre 400.000 jóvenes desempleados, pero esa tasa pues crece y se refleja en todo el país. Y definitivamente, y por eso decía, necesitamos una política migratoria que mire esas cosas y ponga los límites, en realidad también apertura espacios para que cualquier extranjero trabaje y transite en el país. Y defender el país, defender, digamos, estos intereses que estamos hablando, no pasa por ser xenófobo, ¿no? Porque definitivamente hay prioridades que atender en el país. Y aparte, y nos hemos dado cuenta con el COVID de que el 70% de los peruanos trabajamos en la informalidad. Mira, y sobre esa informalidad, 1 millón de personas que vienen, más o menos más de la mitad de ellos, se incorporan en el tema de la informalidad. Nosotros en el país no necesitamos informales, ambulantes que se paren en la calle y empiecen a vender paletas, helados, lo que sea, que es, por cierto, no es criticable, pero eso es lo que en realidad empiezan a hacer cuando hay migrantes. Lo que necesitamos, de acuerdo a esa política migratoria, una cantidad de extranjeros de mando medio, médicos, odontólogos, etcétera, que puedan incorporarse en la dinámica económica del país, en el aparato productivo. Entonces, ese es el tema de fondo. Entonces, necesitamos que el Estado realmente establezca una política migratoria y pueda, como cualquier país, si tú vas a Holanda, Estados Unidos, Canadá, allá tú no vas a entrar, bueno, porque tienes un permiso, no, allá te van a decir simplemente los requisitos para poder tener extranjeros son para latinoamericanos tantos, asiáticos tantos, africanos tantos, y si calificas ingresas, o sea, captan la mejor parte de los recursos humanos del mundo y esas sociedades se desarrollan. Entonces, y eso no son xenófobos, sino todo el mundo cumple los requisitos y simplemente son políticas que esos países tienen y en el caso nuestro pues falta, y eso es lo que nosotros estamos exigiendo con este proyecto de ley. Eso está muy interesante porque fomenta la meritocracia, que es en realidad pues obtener un puesto cuando tú realmente estás capacitado, tienes la experiencia, los estudios, las cualidades necesarias para poderlo desempeñar óptimamente, que es la idea. Por eso en esos países crece su nivel en todas las profesiones. Definitivamente, ahí capturan talentos y recepcionan y captan a los mejores. Ahí no entran delincuentes, ahí no entran asaltantes ni violadores, y eso es lo que pasa en el país, y con mucha pena debo decirles, evidentemente, si vemos cada día noticias en los medios televisivos en el país, cada día hay asaltos, atracos, violaciones, pero de puro extranjeros, pero ya no dicen venezolanos. Lamentablemente, pues hay gente que les hace quedar mal, y lamentablemente, pues eso está pasando. Alguien me decía de que, ¿y qué pasa que con los peruanos se han ido al mundo y los han recepcionado en todas partes del mundo? Lo que pasa es que el peruano, pues, es trabajador. El peruano ha ido a trabajar, a forjarse un futuro y en realidad ser parte de esa economía, con mucho respeto y con mucha delicadeza. No han ido a asaltar, violar, no, pero cosa que no ha pasado, lamentablemente, en esta circunstancia de estos migrantes que tenemos, ¿no? Claro que sí, y todos los países aplican normas migratorias. Si nos miramos de Estados Unidos, no se les llama siquiera extranjeros, se les llama ilegales, cuando no tienen pues una residencia, no tienen la ciudadanía. Entonces, lo que se busca, y creo yo, lo que busca su propuesta, es simplemente poner orden en la casa, porque la casa se respeta, el Perú se tiene que respetar y la gente también tiene que comenzar a entender de que, pues, esta criollada, entre comillas, en las que a veces
nos relajamos nosotros y todo lo relativizamos, no está bien, porque nos ha llevado a donde estamos, al caos en el que estamos. En cambio, si ponemos orden en la casa y respeto sobre todo en la casa y por las normas internas, yo creo que el país va a comenzar a evolucionar poco a poco, a aprender, a mejorar, a crecer. Entonces, es buenísima. A mí me parece muy buena la propuesta y justamente me llamó bastante la atención que usted se tome, digamos, el trabajo de fijarse en algo que pues, la mayoría de peruanos lo expresan, están disconformes, desde antes incluso de la pandemia, ¿no? Porque habían fronteras abiertas de manera indiscriminada y era terrible, hubieron crímenes atroces, entonces esto sí se necesita, más en una época como la que vivimos, donde tenemos que ser prioridades los nuestros. Y por supuesto, si hay un grupo de venezolanos que se tienen que quedar por meritocracia, que se queden, ¿no? Así de simple, tú lo has dicho y en todos los extranjeros tiene que ser así y en cualquier parte del mundo eso va a pasar. Pero hay un tema que preocupa también, mira, tengo entendido de que el Perú está dentro de los acuerdos mundiales en el tema de migraciones. Eso permite de que el país que va a refugiar una cantidad de personas migrantes, sea de cualquier país, en este caso de Venezuela, entiendo de que al país le han dado, al Estado peruano le han dado una transferencia de recursos superiores a los 25 millones. No quiero equivocarme y eso me hacía reflexionar en el sentido de que se supone que con esta cantidad de recursos que el Estado, el gobierno debe sincerar, es con esto quien debe mantener a los venezolanos para que no estén en las calles, por ejemplo, delinquiendo, haciendo trabajos de ambulancia, etcétera. Justamente por un periodo que es el PTP, les han dado esa posibilidad de permanencia, pero justamente para que con este recurso el Estado pueda subsidiarles a ellos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué ha pasado con esa plata? O sea, que las Naciones Unidas le ha dado al Estado peruano. ¿Dónde se ha ido? ¿Quién lo tiene? ¿Por qué no les han asistido con eso a estos señores venezolanos? Entonces, lamentablemente, habría que pedirle esa información al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se pronuncie y diga cuál es la verdad en este asunto, ¿no? Claro que sí, ese es un punto bastante importante, ¿no? ¿Qué está pasando con el dinero supuestamente destinado a ellos? Entonces, ahí tiene que haber una investigación muy seria, porque al final esa ausencia de recursos para ellos, que inicialmente pues viene para ellos dirigida, que no llega, pues repercute en los peruanos, y esto no puede ser así, no puede ser así bajo ninguna manera, menos en un momento tan difícil donde hay muchas personas, miles de desempleados día a día. Entonces, eso también es un punto muy importante, ¿no? Nuestros compatriotas peruanos están que se quedan sin trabajo y esta cuarentena se extiende y acaban de declarar de que la emergencia sanitaria se extiende hasta el 7 de septiembre. ¿Cómo usted ve esto? ¿La cuarentena se ampliará más? ¿Usted piensa que se ampliará a más allá de finales de junio o terminará allí? Mira, yo creo que en el tema de la ampliatoria de la emergencia sanitaria puede darse. Sin embargo, yo creo que, a ver, el gobierno lamentablemente ha fracasado en el tema de trabajar o enfrentar el COVID. Y la población ha empezado a salir en las calles en todo el Perú. Claro, porque prefieren morir trabajando que sentado en casa, lamentablemente. Y yo creo que el gobierno debe entender y debe empezar a que la población salga, pero con ciertos protocolos de bioseguridad, indicarle a la población para que tome las previsiones del caso y puedan pues empezar a circular en todo el país, porque definitivamente la economía no puede parar. Pero si vemos Suiza, si vemos Uruguay, acá cerca nomás, mira, no han hecho ni una cuarentena, o sea, la economía no ha parado y lamentablemente acá ha parado la economía y pues ha afectado a un gran sector en realidad en el tema de recesión. Por eso es que vamos a caer hasta el menos 8% en el tema del PBI anual de este año y vamos a estar en una franca recesión. Entonces, yo pienso que la cuarentena ya no va más. Es más, ya ha fracasado el gobierno, lamentablemente ha gastado 152.000 millones hasta este momento, pero no se refleja, digamos, en qué ha gastado, a quiénes les ha dado, a quién ha asistido, lamentablemente, y no vaya a ser que también eso sea parte de un tema de corrupción también, lamentablemente, en el sistema peruano eso salpica, y definitivamente, como le digo,
yo creo que la cuarentena ya no va más, tiene que salir la población, la economía tiene que restablecerse bajo ciertos protocolos, lamentablemente, porque si tú ves hasta este momento, estamos sálvese quien pueda acá vive quien quiere y quien puede, lamentablemente, y el gobierno central nos ha prácticamente presionado a que actuemos de esa forma. Entonces, muy aparte de la emergencia sanitaria, que por cierto va a ser hasta septiembre, pero imagino que el tema de la emergencia de la cuarentena, pues ya no va. Yo creo que si el gobierno es inteligente, va a hacer que la población salga a las calles, pero bajo ciertas medidas. Así es correcto. Ojalá que así sea, como debió ser desde el inicio. Bueno, ahorita ya están levantando las cuarentenas en Europa, en España, en Italia, en varios países ya le están levantando y ya están comenzando a hacer sus actividades normales, lógicamente que con ciertos protocolos de seguridad y nada más, ¿no? Y todos giran en torno a la limpieza, la pulcritud y nada más. Entonces, no hay mucha ciencia en eso, eso se pudo aplicar desde el día 1. En esa época teníamos un índice de contagio muy bajo, se pudo haber empleado una estrategia similar. Entonces, ahora para lo único que ha servido esta cuarentena es para dejar que brote libremente el virus y listo, ¿no? Y sálvese quien pueda, como usted lo manifiesta. Entonces, esperemos que esto cambie, que escuchen voces como la de usted, que están ahí, digamos, voces disidentes y que también están atentas a ver si ocurre algún caso de corrupción. De hecho, un ministro salió de una manera bastante bochornosa recientemente por algunas compras irregulares, un escándalo de compras irregulares que, bueno, tendrá que aclararlas en su momento todas las personas involucradas, pero de por sí eso ya está muy mal, ¿no? Porque estamos viendo una época de crisis sanitaria, de enfermedad, de pandemia, y que se produzcan esta clase de robos, esto ya es inhumano, no tiene calificación, de verdad. Sí, no, lo que más bien hay que invitar a la población es que pueda alimentarse bien, comer productos naturales, elevar la capacidad de la defensa inmunológica del cuerpo, porque al final de cuentas el COVID es una gripe un poco fuerte nada más, y yo creo que estoy convencido de que eso es todo, no es tampoco para escandalizarse. Lamentablemente, pues en el sistema de alimentación en el Perú no tenemos una seguridad alimentaria, no tenemos una soberanía alimentaria, a tal punto que las buenas costumbres de comer de los ancestros se ha perdido y ahora hemos reemplazado pues por una cultura alimenticia absolutamente, digamos, impuesta, ¿no? Por el mundo, por el tema de globalización, y termina siendo una galletas que un jugo tu almuerzo y no lo que debe ser. Entonces, con esto quiero decir de que efectivamente la población tiene que volver a alimentarse bien, pero muchos dirán, oye, la economía, sin embargo, por eso hay que salir a las calles, hay que trabajar, no podemos quedarnos en casa, y yo creo que la pandemia, es más, de repente muchos o la mayoría somos asintomáticos y no desarrollamos y estamos en las calles, pero la economía no puede parar. Claro que sí, la economía no puede parar, sobre todo porque usted bien lo señaló al comienzo de esta conversación, hay una gran porción de los peruanos, tengo entendido que es alrededor de económicamente activos, que son, entre comillas, informales. Yo no los llamaría informales porque en realidad vendrían a ser microemprendedores, porque son personas que juntan un pequeño capital y solitos ponen, por ejemplo, un puesto de venta de sándwiches, o de venta de jugos, o de venta de limones, o de venta de papas, o de venta de frutas. Entonces, son personas que son muy valiosas porque en lugar de delinquir, de elegir el camino fácil para solucionar sus problemas, deciden, pues, pararse en la calle y vender algo. Entonces, eso es algo bastante digno y demuestra que los peruanos, en su gran mayoría, somos honestos. Entonces, estas personas no deberían ser tan maltratados por la prensa pues convencional al decirles simplemente informales, ellos tienen la culpa. No, son gente muy valiosa que en lugar de estar robando, saqueando, como sucede por ejemplo ahorita en Estados Unidos, o sucedió hace algunos meses, el año pasado en Chile, esta gente es gente honesta, gente honrada, gente diligente, sale a trabajar. Entonces, eso es lo que somos los peruanos. Nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de tener esa clase emprendedora, pujante, una clase obrera que quiera hacer las cosas bien. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es preocuparse en ellos, en que ellos, en lugar de caer en más pobreza, salgan de la pobreza y entren a la clase media, porque al final la clase media es
la fuerza de cualquier país, digamos, con miras al desarrollo, ¿no? Porque si hay más clase media, esa clase media va jalando a las personas que están en la pobreza para la clase media, los van sumando, los van adicionando. Entonces, tenemos que también hacer una reflexión sobre ello, sobre nuestros compatriotas que están en las calles luchándola bastante. Sí, definitivamente, bueno, no se desmerece ese trabajo. Sin embargo, si hablamos del tema de la macroeconomía, economía, a ver, para el tema de desarrollo, y necesita que ese 70% que está, como dice, ¿no?, entre comillas, en la informalidad, que se formalice ciertamente, Claro. y no estén los servicios, o sea, porque cuando tenemos una carretilla, un compatriota vendiendo en una carretilla, solamente está haciendo servicios, y el tema de servicios no genera desarrollo. ¿Y quién genera desarrollo económico en un país realmente donde se produce para exportar, para comercializar? Entonces necesitamos mano de obra técnica que vaya, se incorpore en ese sistema, y eso es lo que el Estado tiene que promocionar. Lamentablemente no puede promocionar porque hay una constitución, sobre eso también hemos presentado, yo he presentado una ley sobre el referéndum de la constitución. Ahí tiene que haber una constitución que permita apoyar a este tipo de capacidades a efecto de que incorpore al personal para que pueda entrar en el ciclo, pues, de la gran producción, la gran comercialización y la gran exportación, ¿no? Entonces, también ese proyecto de ley ha sido materia de bastante debate nacional. Lo más importante, pese a todo, yo me siento un poco satisfecho porque hemos puesto en el debate nacional aquello que nadie lo ha puesto hasta este momento, ni los grupos de izquierda, ¿no? Sin embargo, bueno, el tema del referéndum y el derecho de los pueblos no tiene bandera, no tiene posición ideológica, eso tiene que hacer el pueblo. O sea, el tema del referéndum, estos reclamos, pues no tienen bandera. En realidad todos tenemos que juntarnos para pensar consensuadamente. Claro, en realidad cualquier tipo de cambio drástico tiene que ser bien estudiado, bien analizado, sobre todo por personas que quieran sacar adelante el país. Coincido en el punto en que sí, debe haber una gran porción de estas personas que ahorita brindan servicios inmediatos, que pasen al sector industrial, que industrialicen el país. No sé si usted recuerda en el año aproximadamente 70, del 65 al 70, nuestro país era el país número 1 en la exportación de harina de pescado. Y eso, y a cargo de ese negocio enorme, de esa industria, estaba un peruano, Luis Banquero Rossi, no estaba ningún extranjero. Lamentablemente, él muere en extrañas circunstancias, y tras el gobierno de Velasco, al cual muchos, lamentablemente, que desconocen la historia y la realidad política, lo pintan como un nacionalista, pero no, ¿qué hizo este señor? Su negocio lo expropió, ya muerto el empresario, y en lugar de dárselo a los deudos, se lo dio a una persona extranjera, a, digamos, ser la cabeza de esto. Y bueno, de ahí en adelante, la industria peruana se fue a pique, pues, se desinfló, ¿no? Porque no hay mejor persona o grupo de personas para sacar adelante la industria nacional que los nacionales, por supuesto. Entonces, eso es algo que definitivamente tiene que retomarse, en eso coincido bastante. Ahora, el punto es que si hay alguna constitución que, digamos, promueve estas cosas, sí lo hubo. La Constitución de 1933, que fue, pues, la que duró 46 años, es la que ha durado más tiempo de todas las últimas constituciones que tenemos, y esa justamente es la que llevó al país a ser el país número 1 en exportación de harina de pescado. De ahí las que vinieron, la del 79, la del 93, no llegaron al país a tal éxito. Sí, definitivamente, mira, y si hacemos historia, el tema de Velasco, que por cierto, como discurso estaba muy bien, pero todas las expropiaciones que hicieron en realidad en su tiempo, al final han sido los privados, lo han llevado a la Corte Internacional y a los tribunales arbitrales. Al final el Perú ha tenido que terminar de pagarles también todo lo que han perdido ahí, ¿no?, en sus contratos. Y tampoco ha sido tan gratis que digamos una expropiación. Claro, para el aplauso en ese momento vale, pero objetivamente en el camino, pues termina el Estado pagando. Pasaría lo mismo que en este momento, expropias empresas, industrias o aerolíneas internacionales, te llevan a la Corte Internacional y te ganan pues en un proceso arbitral. Bueno, eso es otro tema. Sin embargo,
Mira, en tema de la Constitución, yo sí soy un creyente ferviente en el tema de que se debe imponer la economía mixta, o sea, no se le debe negar a un privado ni al, digamos, al tema estatal. Hay una conjunción donde el estatal, evidentemente, es un mal administrador. En este porcentaje de un accionariado que tenga el 60% el Estado peruano y el 40% que lo tenga el privado, pero manejando el privado y no cobrándole nada al privado, más que diciendo que administre la empresa, la industria, de manera tal que tendríamos muchas utilidades para el privado, pero sobre todo para el Estado. Entonces habría muchos recursos para hacer políticas y programas sociales, apoyar, digamos, a poblaciones vulnerables, etcétera. Sin embargo, para no estar, digamos, sujetos a préstamos internacionales, como lo que está pasando en este momento. Más de 11.000 millones el señor Vizcarra está prestándose, bueno, pero eso, pues prácticamente hipotecándonos a nosotros hasta por 100, 200 años. Entonces, el Perú, cualquier país tiene que mirar, digamos, el esfuerzo interno a efecto de cómo puede conjuncionar dos economías de que puedan prácticamente desarrollar el país. Yo creo que los tiempos han cambiado y por eso yo soy convencido de que la Constitución tiene que tener un cambio, pero primero el pueblo tiene que, bajo un referéndum, opinar y decir qué tipo de Constitución quiere, una reforma total, una reforma parcial, o tal vez quiere seguir con esta Constitución, pero eso debe decirlo el pueblo. ¿Y cuándo debes decirlo? Como yo planteo en mi proyecto de ley, justamente en las elecciones que se vienen. Una hojita, una cédula más le pones y el pueblo opina, ¿no? Yo creo que es la mejor forma de poder consensuar proyectos y acciones para tener legitimidad. Solamente así vamos a tener legitimidad y esos proyectos van a ser duraderos, pues sostenibles en el tiempo y en la historia, porque lo contrario van a ser simplemente, como dicen, impuestos y cosas impuestas nunca van a tener sostenibilidad en el tiempo. Claro, efectivamente, pero para ello también hay que resaltar un detalle, para que la gente pueda votar, digamos, una cédula más en las elecciones generales del 2021, tendrían también que informarse, tendría que haber una campaña de información, no desinformación, clara. Esto es lo que planteamos, tenemos estas constituciones antes de referencia o podemos hacer una constitución nueva rescatando lo mejor de cada constitución. Entonces, en base a eso, la gente puede formarse una opinión, digamos, más responsable, a que simplemente un grupo político bochinchero diga esta de aquí, al otro esta de acá, y al final nunca se pongan de acuerdo, y en medio siempre damnificado el pueblo, y eso tampoco es dable. Entonces, son cosas que si las piensen llevar, claro, está bien, por supuesto, el debate, el análisis, es bueno siempre, pero que también la gente se informe para que no vote cualquier cosa sin saber. Y al final, pues los perjudicados van a ser ellos. Ahora, hay algo importante que tú me dijiste, la economía mixta. La economía mixta, efectivamente, en esta constitución que yo te menciono de 1933, la lleva una economía mixta. Un sistema económico promercado, por supuesto, pero con límites soberanos. Entonces, que le daban mucho empuje a las inversiones locales y extranjeras, ¿no? Pero priorizaban que se dé dentro de un marco soberano, que no exceda, digamos, los intereses de la nación. O sea, en una constitución del 33 jamás hubiese existido el caso Lavallato de Odebrecht, jamás, porque ellos tenían claro que no podían haber conflictos de intereses de ese calibre, que sí se dieron ahora. Entonces eso también nos debe poner a reflexionar. Entonces, y bueno, la Constitución del 79, bueno, se sabe que es efectivamente prácticamente poner las medidas populistas que utilizó Velasco, que quebró el país, y usted lo debe saber mejor que nadie, y ponerlo en papel, sacramentarlo, leerlo y sacramentar esas medidas. Eso es, en esencia, la Constitución del 79. La del 93 vendría a ser quizás en algo similar a la del 33, pero ya no tan soberana, lamentablemente. Es un poquito más tirada al liberalismo extremo. Entonces, también ya no es un balance tan óptimo y sobre todo al final el que paga los platos rotos es el pueblo. Yo creo que es importante que nosotros nos fijemos en el empresario nacional y que el microcapitalista llegue a ser o microemprendedor llegue a ser un empresario exitoso. O sea, si nosotros tenemos
por hacer un cálculo, unos 1000 empresarios millonarios en nuestro Perú, pero ¿esos empresarios son peruanos o no son peruanos? Eso es importante, ¿no? Si fueran todos peruanos, por supuesto que sería excelente para nuestra economía, porque tendríamos una espalda financiera de nuestra propia gente, privada, ¿ah? No estoy hablando de que el Estado se meta ni nada de eso, sino promover el desarrollo de la empresa nacional, de la industria, sobre todo, que se metan en sectores, como usted lo ha dicho, que no solamente sean los servicios, sino sea la industria. Tenemos un mar hermoso afuera. ¿Y qué estamos haciendo? Ya fuimos industria antes, en los años 60, en los años 70, de la mano de un peruano mismo. Entonces, ¿por qué no podemos volverlo a hacer? Y en tantas cosas bonitas que tiene nuestro país. Entonces, hay que ponernos a pensar sobre estos detalles. ¿Usted qué piensa? No, definitivamente yo soy un convencido de que, a ver, en el tema del Perú, en este momento, mira, el COVID, si no habría este COVID, nada de esto estaríamos hablando. El Estado peruano no puede intervenir, no puede regular el precio de oxígenos, no puede regular el tema del precio de los fármacos, porque Intercorp, que es el mayor distribuidor de los fármacos en el Perú, monopoliza el 95% de esa distribución. No puede intervenir ni regular el tema de los cobros que en este momento los bancos hacen a todos los peruanos, en realidad que tienen un préstamo micro o macro. No pueden regular porque es un tema privado y sujeto al artículo 62 que dicen que el tema del contrato tiene carácter ley, o sea, ni el Congreso de la República bajo un proyecto de ley puede cambiarlo esto. No puede regular el tema, mira, en el Congreso hemos aprobado el tema de exonerar los pagos de el peaje, pero ya ha dicho el concesionario que va a apelar a los tribunales internacionales y con seguridad ese cobro y la utilidad que tiene de 25 millones mensuales va a terminar cobrándolo, de repente más todavía con el tema de daños y perjuicios. El Estado peruano en este momento no puede intervenir a los colegios privados que tienen una tasa y a poco el presidente de la República ha tenido que sacar un decreto legislativo donde por poco, por favor, le piden a los privados para que bajen en coordinación con los padres de familia las tasas, o sea, no puede regular, aún en una época de emergencia. Entonces, necesitamos un Estado que sea dueño de sus recursos, que controle sus recursos y solamente así va a ser dueño de su futuro, va a administrar su futuro el país, porque de lo contrario vamos a seguir, digamos, en el mismo problema del abuso en realidad, y eso es lo que no se quiere. Pero claro está de que hay una lección que tampoco necesitamos un estatismo al 100%, no, y tampoco el privado al 100%, pero sí una tercera vía que es pues la economía mixta, que sí con seguridad va a salvar, digamos, el desarrollo y va a ser parte del desarrollo del país. Eso, excelente lo que usted acaba de decir, una tercera vía, y bueno, en el mundo ya se está comenzando a hablar de esto, ¿no? La tercera posición política, que en realidad vendría a ser, diría yo, una segunda posición, porque esto de izquierda y derecha al final vienen a hacer lo mismo, vienen a jugar el mismo partido. Una época está el de izquierdas, lo hace mal, otra época está el de derechas, lo hace mal. Entonces, al final vienen a jugar el mismo partido. Necesitamos una tercera vía, digamos, que rompa con todo esto y que haga una economía mixta. Ya se ha dado en algunos países a lo largo de la historia, en los años 30, en los años 40, Europa. En el Perú, como le digo, esta Constitución de 1933, totalmente legítima porque se dio tras elecciones generales ganadas limpiamente en el año 31. Luego de 2 años se dio esa Constitución. No fue una Constitución que le hicieron así al champazo, la estudiaron bastante lo que tenían que hacer con el país, porque el país de 1930, el post-guerrilla, era un país que la verdad sí, había muchísimas brechas sociales y muchísimos abusos. Entonces esta Constitución buscó cierto entendimiento, cierto balance para que nuestro país vaya rumbo a industrializarse. Lo consiguió finalmente, lamentablemente. Luego en los años 70 vino Velasco y ya es historia conocida, pero esta Constitución plantea una economía mixta, plantea que hay un mercado, sí, pero que tenga ciertas regulaciones que no afecten al país, como pues el exceso de liberalismo también lo ha llevado a momentos sociales muy tensos, ¿no? A conflictos, a cosas terribles. Entonces eso también tiene que mejorarse, tiene que haber una unidad, y qué bueno que usted como político piense en una tercera vía, porque eso es algo
que muy pocas personas tienen el tino, tienen la visión necesaria para poder entender. Qué bueno, la verdad. No, claro que sí, yo creo que, como bien decías, y mira, la derecha y la izquierda no son más que sino los unos unidos por la derecha para comer la torta y los otros unidos por la izquierda para comer la torta, así que simplemente no hay ninguna diferencia, como no todos caben por un lado, pues se reparten el camino y por ambos lados quieren lo mismo, ¿no? Y en realidad necesitamos pues un gobierno que en realidad que sea justo, que sea solidario, que trabaje el tema de la economía solidaria, que el empresario gane, pero tampoco se abuse, sino que gane, digamos, lo ideal, lo racional, sin abusos, y de eso estamos hablando, donde en realidad la economía se humanice, más allá del tema de poder pensar en los lucros. Mira, estamos viendo cómo el tema del COVID, al final de cuentas, hemos terminado como seres humanos prácticamente entendiendo de que la riqueza, la economía, el dinero no sirve más que tu vida misma. Y muchos hemos empezado a pensar a nivel mundial, a nivel del Perú también, de que la vida es la más preciada, pues, y es la que debemos proteger como fin supremo, como dice la Constitución en su artículo segundo, ¿no? Que cuida al ser humano realmente, yo creo que, pero eso tiene que dársele forma, y ahí necesitamos una reforma constitucional, y esperemos que ese proyecto de ley que hemos presentado, pese a los ataques de la prensa tradicional, como dijiste, pese a que dentro de mi grupo partidario también hay pugnas internas, hay cúpulas que gobiernan y manejan el partido y se han opuesto a este tema, miembros de mi propio partido, y eso es lo más desairante, sin embargo, sin recoger el sentimiento de toda la población. Pese a todas esas cosas, esperemos de que hayamos abierto este debate nacional en un año justamente el bicentenario, y esperemos de que Dios quiera que este referéndum se dé por el beneficio del país, porque estamos claros de que esta constitución del 93 pues genera muchos vacíos, donde en realidad el privado tiene la sartén por el mango y abusa del pueblo como quiere. Entonces, ese es solamente el mensaje, y esperemos de que en este proceso político de año y medio, que es cortísimo, pero yo sí vengo diciendo que año y medio es más que suficiente para poder hacer las cosas que el pueblo quiere, ¿no? O sea, 5 años es exagerado porque ya te terminas cansándote. Una gestión parlamentaria, año y medio, creo que es más que suficiente para poder hacer las cosas como se quiere. Y este Congreso de la República, hay unas bancadas que en realidad me dan mucha emoción a mí y me da mucha confianza, porque creo que es un Congreso nuevo, con gente nueva, uno y otro debe haber gente experimentada, gente mañosa, por no decir así, y esa gente joven, nueva, de poder hacer las cosas bien. Esperemos que ellos también entiendan el proceso de que todo pasa por hacer una reforma de la Constitución, porque el resto es solamente parche. Bueno, en cierta manera sí es importante que estos debates se hagan y que al final el pueblo bien informado elija qué es lo que desea para su futuro, porque es su futuro el que está en juego, o sea, cambiar o mejorar el modelo económico, porque debe ser mejorarlo en realidad, siempre debe ser una mejoría, es una decisión que tienen que tomarlo con responsabilidad todos, ya no la clásica sí, sí, no, como el anterior referéndum que tuvieron, ¿no? El sí, sí, no, y sí, sí, no, pero ¿qué? ¿Qué estoy votando? Entonces, eso es importante, casi la mitad de importante de toda la propuesta es que la gente se informe, que la gente llegue a conocer de qué se trata el cambiarla, para dónde, para aquí o para allá, ¿no? Que puedan elegir hacia dónde cambiar. Eso es importantísimo, no cambiar por cambiar, porque si no también, como usted bien lo señala, puede venir un grupo, no sé, pues totalmente liberal y decir, yo la cambio para mi molino, ¿no? Lo hago para mi molino. Hubo otro grupo, digamos, comunista, izquierdista, recalcitrante, y decir, yo la cambio para mi molino. La Constitución del 79. ¿Y dónde está el Perú? El Perú se va más a la quiebra, es lo lógico, si ahorita ya estamos en una recesión, como bien lo señala, pues hay que ser muy cautos con lo que se hace, y mientras se haga con buena fe, se haga con ánimos de servir al pueblo, por supuesto, es bienvenido cualquier tipo de debate en torno a estas cosas que yo sé que a veces son incómodas para el establishment, porque por lo general, y se lo digo con experiencia, la mayoría de estos empresarios que a veces son inescrupulosos, la mayoría son usureros, y la mayoría no vienen de nuestro país, sino de un gobierno de otras
líderes, ¿no? De otra agenda internacional, ¿no? Es una usura máxima, ¿no? Y nuestro país no está para eso, no está para eso. Nuestro país está para nuestra gente, para estar del lado del pueblo. Qué bueno que usted lo tenga claro. No, sí, estamos ahí caminando y presentando nuestros proyectos de ley, como el tema de la exoneración, mira, de los intereses de los bancos. Hemos presentado ese proyecto de ley en el mes de marzo. Esperemos que lo agenden en la Comisión de Economía y puedan discutir. Lo que queremos es que en realidad los bancos en temporada donde la población está cerrada no hace economía, no produce nada. Entonces sería además pues pedirles que paguen, ¿no? No se niegan a pagar, pero sí, no se le debe cobrar los intereses en realidad, sino se debe dar un prorrateo totalmente, solamente el capital. Y también hay otro proyecto de ley que hemos encaminado, es el tema de la exoneración de los pagos de luz, pero correspondientes a las empresas estatales, porque Electro Perú es una empresa estatal, cierto, pero estaría afectado ese monto de subsidio básicamente por 6 meses al fondo FICE, que tiene más o menos más de 1.000 millones de fondo, que apenas el 14% se habría utilizado, y también a los fondos recaudados por Ocinermin, porque es una empresa reguladora que genera multas, sanciones, pero que a cambio de eso también pues tiene ingentes recursos en el tema para poder subsidiar en este momento. Y hay voces que me he enterado de que hay un proyecto de ley que ha entrado al Congreso respecto al subsidio de las tarifas de Internet y también de agua. Sin embargo, en el tema de agua, pues propiamente de los municipios, yo sé que los municipios pueden hasta no cobrarle el autoavalúo porque lamentablemente nadie estaba pensando de que esta pandemia iba a aparecer y los ha confinado a todos en casa. Y en el tema de Internet, yo creo que también procede hoy día porque tendría que el Estado subsidiar prácticamente para que toda la población, en el teletrabajo y en este tema de una asistencia remota, ¿no? Porque eso sí se ha institucionalizado, por no decir así. Entonces son cosas en realidad urgentes. El señor Vizcarra puede decir que somos muy populistas. No, lo que pasa es que simplemente somos muy realistas y es lo que el pueblo en realidad quiere. No se puede exigir que pague sus servicios un pueblo que al cual lo has condenado a vivir en casa 3 meses. Entonces lamentablemente pues le has cortado las manos y no se le puede. Y el Estado, imagino que antes de lanzar esta propuesta, el señor Vizcarra ha tenido que evaluar estas posibilidades, ¿no? Porque no porque te da la gana, tú ejecutas acciones como el tema de confinamiento. Sí, esto es algo donde él nos ha metido a todos los peruanos, así que tiene que ser responsable, ¿no? Es la clásica, ¿no? Cuando un jovencito embaraza a una chica, tiene que hacerse cargo del niño. Entonces, porque es su responsabilidad también, bueno, ambos, ¿no? Pero el varón no puede irse y correr, ¿no? Entonces, así incluso la ley lo manda que sea responsable. Entonces, de igual manera, si alguien se da el lujo de tomar ese cargo tan importante como el ser presidente, pues que asuma los activos y pasivos de sus decisiones. Y él tomó la decisión de confinarnos durante ya más de 80 días, quizás 90, yéndonos por los 90 días, entonces que también asuma las necesidades de la gente, que las tiene ahí. La gente necesita comunicarse, necesita agua, necesita luz, y que por el tiempo de la pandemia que responda, por supuesto, tiene que responder, porque es su responsabilidad directa. Claro, es responsabilidad mera del presidente de la República y lamentablemente se ha ido, ¿no? O sea, se le ha ido el tema de la lucha y ha gastado mucha plata, pero no se ha visto nada objetivo ni en los bonos, ni en las atenciones, etcétera, más los escándalos. Y esperemos que en realidad si eso pasó, pues pueda investigarse y a la larga pues saber la verdad de dónde está tanto recurso que se ha destinado. Así es, y sobre todo corregirse lo que se ha mal andado, que se corrija, que se corrija. Nunca es tarde para corregir y ojalá de que tomen en cuenta estas voces bastante lúcidas. En el Congreso pues le pueden proponer cosas que al final van a ser para su bien y para el bien de todos los peruanos, que es lo más importante. Todo lo que sea para el bien, beneficio y mejoría de los peruanos en estos momentos tan difíciles, bienvenidos sean. O sea, de verdad, qué gusto conversar con usted. Esperamos tenerlo usted en futuras oportunidades. Un gusto, Orlando. No, para mí el placer de estar en tu entrevista.
y siempre es grato compartir y coincidir en ciertos puntos que el país necesita. Nosotros, mientras estemos ejerciendo el ser parlamentarios, estamos a vuestra entera disposición y en la obligación moral de informarles. Muchas gracias, un abrazo grande a todo el país. Chao, chao, gracias. Un abrazo. Obstürmt oder steigt, und die Sonne